pudiera ser que con los años le pongamos una estatua a Trump porque es el padre de nuestra segunda independencia. La segunda parte, me gusta esa. Vamos a ver el futuro, pero vamos a ver el futuro desde la óptica de un realismo incluso brutal. Para entender dónde estamos, no vale la pena hacernos ilusiones, sino hay que poner las variables en la superficie y verlas con ojos casi clínicos. El organismo nacional está muy enfermo. No vale la pena decir, bueno, pues a lo mejor es nada más un catarrito, como en alguna vez llegó a decir el director del Banco de México sobre uno de los efectos de la crisis del 2008. El diagnóstico que hago del México actual, el libro lo terminé de escribir y de redactar ya en el 2016. Del 2016 aquí parece que ha pasado un siglo, porque algunas cosas se han movido a mucha velocidad. Pero en fin, intenté hacer básicamente ese diagnóstico usando en buena medida el enfoque histórico, es decir, ¿de dónde viene este problema? ¿De dónde viene esta mala institucionalidad? Entonces, es un lugar que no existe, pero en donde desde la óptica política y económica y cultural, los valores negativos llegan a su máximo. Es un sitio donde el mal es el que domina y funciona bien, pero no existe. Entonces, una distopía mexicana, bueno, no existe, pero algunas de las tendencias de la realidad mexicana se acercan más a la distopía que a la utopía. Cuando en el pasado fue al revés, hubo momentos en México en que sí funcionaba una utopía mexicana. Bueno, esto parece ser la distopía priista, y no es nada más el PRI, son los poderes fácticos, son los que mandan, para usar el término de un libro donde analizaba las élites argentinas, los que mandan aquí llevan a la sociedad mexicana camino no a la utopía, sino a la distopía. Es muy buen punto. Ahí está una distopía local, una distopía estatal, Veracruz. Veracruz, es decir, ahí se llega a situaciones de perversión que uno hubiera pensado que aún el peor gobernador, el peor gobernante, el peor personaje en ejercicio del poder se hubiera detenido. Es decir, no era necesario llegar a alterar las medicinas. ¿Para qué? ¿Qué podía ganar? Bueno, sí, unos cuantos millones, pero ya tenía muchísimos. Por lo menos en este sentido tenemos derecho a sospecharlo. Así, de que los recursos que se necesitaron para llevar a cabo la elección de Peña Nieto vinieron básicamente de los estados, y de estados como el Estado de México y el Estado de Veracruz. En algún momento se interceptó, yo creo que por accidente, una maleta con efectivo que llegó de Veracruz al aeropuerto de Toluca, y la autoridad ahí la decomisó, insisto, supongo que por error. Era parte de una forma de ir financiando en efectivo para que no hubiera huella de dónde vinieron esos recursos la campaña electoral de Peña Nieto. Entonces sí se roba para la corona, sobre todo en la parte inicial del gobierno de Duarte y de Peña Nieto. Cuando desde el primer día de su precampaña, para conseguir ser el candidato del Partido Republicano, se lanzó contra México
era un enemigo perfecto. Era un enemigo débil, pero muy expuesto por la cantidad enorme de mexicanos, porque hay una parte de la nación mexicana, un conjunto sustantivo, vive fuera de las fronteras de México y concentrado en un solo país que es Estados Unidos, y muy concentrado en ciertos estados de la Unión Americana. Entonces, muy visible. Se lanzó contra ellos y entusiasmó cuando se decía "Build the wall and kill them all". Construye la muralla y mátalos a todos. Ese mátalos, ¿a quién se refería? ¿Quiénes gritaban mátalos a todos? Se refería a los mexicanos. No fue una decisión que la sociedad mexicana pidiera. Fueron sus élites las que llevaron a México allí, las que lo engancharon allí, las que vendieron la idea de que era la única salvación y que íbamos a ser ya parte de la América del Norte y felices forever after. El precio era depender absolutamente de ellos, perder nuestra mediana independencia. Y decía, no van a perder la identidad los mexicanos porque su cultura es distinta, es fuerte, pero ahí estaba precisamente el problema, que los norteamericanos no aceptan que se inserte en ellos alguien que mantiene su cultura y su identidad. Hay fue embajador en México de Francia y también un académico, Alain Rouquier, ha escrito un libro que se llama México, un país de la América del Norte. Y ahí, en fin, él está muy en favor de que así sea y señaló con una frase muy reveladora e interesante. México rechazó su historia, que es ser un país latinoamericano, y abrazó su geografía. Bueno, parecía bien la fórmula, ¿verdad? Algunos sí, rechazamos la historia, ya no somos latinoamericanos. El CIDE, en sus estudios sobre opinión pública, señalaba que los mexicanos seguían considerándose latinoamericanos y no americanos del norte. Pero las élites sí. Era a contrapelo de lo que sentía la mayoría. Bueno, pero en fin, hay tantas contradicciones. Entonces, lo que ahora pasa es que Trump dice, ustedes no son de la América del Norte. No son, geográficamente sí, pero no son. Y si ustedes optaron por eso, pues lo siento. Porque quien dicta quién es y quién no es de la América del Norte soy yo. Es decir, somos los norteamericanos. Y los que me apoyaron y me pusieron en esa presidencia no los consideran parte de la América del Norte. Pero con Canadá, y se lo manda a decir a Trudeau, con Canadá no se preocupen. Hay una relación especial con ustedes, no va el problema, El problema va con el lado sur de Estados Unidos, no con el lado norte. ¿Por qué? Porque si es un tratado de 3, ¿por qué el norte de Estados Unidos no les molesta? Porque es blanco, porque es anglosajón, porque es protestante, porque es rico. Entonces todo lo que México no es. Y ahí llega la decisión. Bueno, ahora vamos a ser libres, pero a un gran costo. Las naciones, en muchas ocasiones, no en todas, están hechas en función de accidentes geográficos. Chile y Argentina, bueno, tienen la cordillera, vaya cordillera que tienen. Y hay una buena número de naciones que así se formaron por los accidentes geográficos que aislaron a una comunidad de otras. México y Estados Unidos no tienen un gran accidente geográfico. Entonces lo que Trump dice, bueno, lo que la naturaleza no hizo, lo voy a hacer yo. Yo voy a hacer allí un accidente geográfico, el equivalente, un gran muro. Y van a ver, de un lado van a ser unos y del otro lado otros y vamos a ser muy diferentes. Si ya lo somos,
Ahora vamos a hacerlo explícito, con el pretexto de que la seguridad nacional de Estados Unidos así lo exige. Una frontera muy segura. Con Canadá es segura porque ellos son muy, pues, como nosotros, y tienen un sistema de instituciones de seguridad que no requieren de muros. Pero ustedes que tienen unas instituciones completamente disfuncionales, es necesario que nosotros hagamos el accidente geográfico que la naturaleza o Dios no quiso. Ahora, están muy en su derecho. Lo que sí es absoluta, total, completamente inaceptable. No puede México aceptar pagarlo. Es que eso es absurdo, no de sentido común. Yo tengo una gran mansión y mi vecino ahí se ve totalmente irresponsable, sucio, maloliente. Voy a levantar una bardota y voy a hacer que la pague. Bueno, ni al más loco de los discriminadores y clasistas, etcétera, se le ocurre que además ese pobre vecino me va a pagar la muralla que yo haga, el muro, porque no quiero verlo. Espero que por lo menos los dirigentes mexicanos no se dobleguen ante eso. Pero va a encontrar la forma. Va a encontrar la forma cobrándose, al menos simbólicamente, parte de la muralla con cargos, por ejemplo, a las visas, al cruzar, los permisos, etcétera. Tendrá que ir, pero ¿qué cuentas va a entregar? Allá y aquí. No quisiera yo estar en sus zapatos, porque va sin apoyo social. No tiene apoyo político de México. Bueno, hubiera sido peor si no sé si hubiera habido además una epidemia y estuviéramos muriéndonos. Sí, siempre puede haber cosas peores, pero ya es difícil. Ya es difícil que sea peor que esto. Las crisis, ya lo han dicho tantos que le toman que viene de los chinos. Toda crisis es una oportunidad. Bueno, hay oportunidades que hubiéramos querido no tener, pero sí se puede hacer de una necesidad una virtud. Para eso se requiere liderazgo. Liderazgo que movilice a la sociedad y la haga aceptar sacrificios, porque esto va a requerir sacrificios. Va a requerir recomponer la economía. Y en ese proceso de recomponer va a suceder como cuando se firmó el TLC, que hubo que matar literalmente un montón de industrias pequeñas, medianas, que no daban para la competencia. Entonces, de un estilo darwiniano, los débiles mueran. Los fuertes como Slim, con el apoyo del gobierno y de dejarle el monopolio durante un tiempo y que pueda aumentar las tarifas como quiera, esos que vivan. Se requirió un sacrificio. Muchos mexicanos fueron sacrificados en ese proceso, pero no tenían quien los representara. Bueno, ahora también va a ocurrir así. Pero si hay un liderazgo que haga de esa crisis una oportunidad de decir, bueno, ahora vamos a recuperar nuestra independencia, al menos una buena parte de ella, y vamos a recuperar nuestro nacionalismo, porque el nacionalismo mexicano nunca fue agresivo. Entonces hay que tener una posibilidad de animar el espíritu colectivo, aceptar sacrificios y ver hacia adelante liberados de esta dependencia tan fuerte de Estados Unidos. Nunca nos vamos a poder desprender del todo de ellos, pues son vecinos. Vamos a seguir teniendo importaciones, exportaciones, inversiones, etcétera, pero no de esa manera. Ni Peña Nieto ni ninguno de los que lo rodean no tienen los tamaños.